Buenas tardes. Damos inicio a la tercera actividad del día, que corresponde a la presentación de la metodología que se llevará a cabo en el transcurso de estos 3 días de trabajo. Dicha explicación estará a cargo del doctor Roberto Rojas Benavides y la máster Paula Alonso Chacón, a quienes le cedemos la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar aquí ya después de tanto trabajo realizando esta actividad que esperamos que sea todo un éxito. Un poco antes de ver la metodología de trabajo, quisiéramos decirles a ustedes cuál es la filosofía del encuentro en términos de cuál es el objetivo que pretendemos lograr al final de estos 3 días de trabajo, ¿no? Como su nombre lo dice, esto es un encuentro para poder conversar entre las personas que trabajamos en el campo de las humanidades y otras que están vinculadas al campo científico, con el fin de poder dilucidar a partir de los criterios que tengamos una y otras personas una homogeneización de esta parte teórica, pero que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo siempre, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de consensos y disensos, y es parte también de lo que es tan bueno en una discusión académica y universitaria, que podemos no estar de acuerdo con el planteamiento de algunas personas, pero que a la vez lo respetamos, ¿verdad? Como debe ser en una universidad, en este caso en las universidades como tal. A partir de ahí, entonces, es que el encuentro se denomina de esta forma, ¿verdad? Humanismo, ciencia y tecnología, y habla sobre las reflexiones, perspectivas y convergencias en torno de la praxis científica. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bien. Hoy, a partir de que terminemos esta breve explicación, cada grupo se van a conformar 5 grupos, y estos a su vez van a dirigirse al módulo 5. El módulo 5 tengo entendido que es al final del pasillo, hasta el puro final, y van a tener 2 personas que son de la comisión organizadora, que van a ser los facilitadores del proceso como tal en cada módulo. Estas personas también tienen la lista de quienes conforman esos grupos, y tienen lo que nosotros llamamos preguntas generadoras, que en total son 5 preguntas generadoras, que de acuerdo a cada grupo van a trabajar. Las preguntas generadoras hablan: la número 1, ¿qué se entiende por educación pertinente? ¿Es posible que muchos modelos educativos estén agotados y aún así se insiste en utilizarlos? La 2, ¿cuál es la relación que existe entre la evolución de los sistemas sociales y políticos y la evolución de la mente y el espíritu? La 3, ¿es posible el cambio tecnológico, ideológico, institucional y económico al prescindir de la dimensión espiritual? La 4, ¿cuál es el papel que juega la educación superior en la transformación del individuo? Y la 5, que está dividida en 2, dice: ¿desde qué dimensión el humanismo puede transformar la ciencia y la tecnología? Y es posible permear la praxis científica y tecnológica desde la realidad cultural e histórica de cada sociedad y a partir de una relación entre democracia y amor. Esas son las 5 preguntas generadoras que están basadas en las ideas fuerzas que don Rolando Araya en la mañana planteó en su conferencia magistral, ¿verdad? Ok, entonces aproximadamente en el Congreso están registradas 100 personas. De estas 100 personas, entonces vamos a hacer 5 grupos de 20 personas como máximo. Y cuando estemos ubicados en el módulo 5, en donde
Cada grupo de esas personas van a tener acceso a un aula y a una computadora y bueno, los facilitadores van a tener todos estos elementos tecnológicos disponibles para facilitar la sistematización. Se van a subdividir en 5 subgrupos para facilitar la discusión. Cada subgrupo va a tener la responsabilidad de discutir a lo interno de ese subgrupo la pregunta generadora. En todos los casos es la misma pregunta generadora para todos los subgrupos de ese grupo, ¿verdad? Entonces el grupo 1 tiene pregunta generadora igual, nada más que para facilitar la discusión se dividen en subgrupos. Ese subgrupo tiene que definir un relator que su responsabilidad va a ser externar ya en lo que denominamos nosotros mini plenaria en el grupo, las conclusiones y la discusión que se dio tanto con consensos o disensos. En esa mini plenaria se logran acuerdos o desacuerdos, ¿verdad? Y además se nombra un relator que va a tener la responsabilidad aproximadamente a las 3:15, 3:30, ¿verdad?, de venir aquí a la mesa principal, cada relator, ¿verdad?, de contarnos cómo fue la dinámica y cuáles son las conclusiones que llegaron a partir de esas preguntas generadoras. Y terminaríamos por hoy el trabajo de discusión del primer tema del encuentro, que es la importancia de la educación superior, de las humanidades en la educación superior, ¿no? Ese es el primer día, lo que nosotros llamamos día 1. El día 2, doña Paula, le doy la palabra. Buenas tardes. El día segundo, que es el miércoles 18 de junio, los grupos de trabajo o las mesas de trabajo se abocarán entonces a la formulación misma de los anteproyectos. Esta formulación de los anteproyectos se divide en 2 fases. En la primera fase, entonces, se le va a ofrecer a cada uno de los grupos y subgrupos un área de encuentro que tiene a su vez una línea de acción que ha definido la Universidad Nacional dentro de lo que llama áreas estratégicas de conocimiento, que si bien son de la UNA, pues son comunes también a los intereses del resto de las universidades estatales. Y estas son entonces esas áreas de encuentro junto con sus líneas de acción. Las áreas de encuentro se destacan en rojo, voy a leerlas: educación y desarrollo integral, tecnología y educación, desarrollo científico, tecnológico e innovación, implicaciones sociales, éticas y morales para el desarrollo, alfabetización, sensibilización y accesibilidad científica y tecnológica, sociedad y desarrollo humano, ciencia, tecnología y sociedad, humanismo, arte y cultura, tecnología y cultura, tecnología de la información y de la comunicación, gestión del conocimiento y la información. Entonces, repito, cada subgrupo va a trabajar un área de encuentro y con ello concluye la primera fase para iniciar la segunda fase. En esta segunda fase, entonces, cada uno de los subgrupos va a concentrarse en la delimitación de las áreas de acción de cada área de encuentro. Aquí se propone una discusión para ir cristalizando o concretando lo que será después la definición del tema. En la definición del tema pues debe quedar muy bien especificado cuál es el tema, sus alcances y al mismo tiempo el objeto de estudio, el perfil de la población meta, el tiempo y el espacio en el que posiblemente se va a desarrollar el anteproyecto. Luego el planteamiento del objetivo general, que será la meta por alcanzar en el anteproyecto, la justificación del tema, que básicamente debe tener la conveniencia, la relevancia social, es decir, a qué sector de la sociedad va a beneficiar el anteproyecto,
las implicaciones prácticas y la viabilidad. Todo esto está explicado de una forma más detallada en el material que ustedes tienen desde la mañana. Y finalmente, la elaboración de una hoja de ruta. En realidad ya el machote está listo, lo que ustedes deben hacer es completarlo con fechas y con actividades que posiblemente vayan a ir concretando por fases dicho anteproyecto. Y aquí terminaríamos el trabajo del segundo día y el tercer día. Entonces vamos a escucharlo de palabras de Roberto Rojas. Cuando lo hagamos va a ser más fácil. La intención de lo que nosotros denominamos anteproyecto, bueno, nosotros creemos que ya el quinto encuentro de humanistas debe ir consolidando cosas y no debemos de quedarnos en lo que hemos hecho los últimos 4 encuentros, que es un proceso de reflexión sobre temas importantes, ¿verdad? Entonces, por eso es que en este quinto encuentro la metodología fue diseñada en el sentido de que no se considera como un congreso donde veníamos a escuchar ponencias y que a partir de ahí armábamos una discusión, ¿verdad? Entonces, la filosofía fundamental del encuentro y el éxito del encuentro como tal es poder consolidar lo que nosotros denominamos un anteproyecto, y es a partir de cada subgrupo sentarse, ¿verdad? Sentarse y poder hablar con respecto a qué cosas o qué proyectos podríamos nosotros desarrollar con esas 5 temáticas. Por eso es que la afiliación a cada temática y a cada grupo va a ser voluntaria el día de mañana, porque va a depender más bien de nuestras áreas de interés, ¿verdad? Y hacia dónde queremos ir como personas. Entonces no vamos a obligar a la gente que esté en un área que no le interesa. Claro que va a haber un tope de inscripción, ¿verdad? Para poder cumplir con el requisito de que las cinco áreas que definimos nosotros tengan discusión y trabajo. Muy bien, entonces el día de mañana venimos, escuchamos al doctor Calvo y a partir de ahí comenzamos a trabajar con esa temática. Luego vamos a trabajar todo el día en eso, ¿verdad? Todo el día en eso. El día jueves, que es el día 3, venimos en la mañana a la mesa redonda sobre el tema ciencia con visión humanística o humanismo con visión científica, ¿verdad? Que van a venir connotados intelectuales y profesionales que van hablando sobre el tema, ¿verdad? Y luego de eso, en eso vamos a estar toda la mañana, y luego de eso, a partir del almuerzo, vamos a seguir trabajando muy parecido a lo que vamos a hacer hoy, pero ya consolidando cosas. Recuerden, van a tener casi día y medio, ¿verdad? Para poder que cada subgrupo pueda consolidar su anteproyecto a partir de todos los documentos que les dimos en el dossier de inicio, y además de eso, con la discusión que se pueda dar, ¿verdad? Y en la tarde, entonces, vamos a hacer mini plenarias donde esos subgrupos ya van, su relator de nuevo viene al grupo y expone lo que han logrado hasta el momento, ¿verdad? Lo que han logrado hasta el momento, qué sé yo, alguien se le ocurrió que va a explorar las tecnologías de información y comunicación a partir de la educación con énfasis en el pensamiento humanista. Entonces eso es un tema, ya van a desarrollar el objetivo, todas las partes que se le piden ahí, hasta llegar a una posible hoja de ruta. La hoja de ruta lo que define es qué pasos a partir de ahora es que se van a seguir, ¿verdad? Porque la intención es que este encuentro sirva para que esos proyectos se consoliden. Optimistamente pensaríamos que estaríamos sacando de aquí 20 proyectos, ¿verdad? Pero nosotros estaríamos muy contentos de que en el tiempo se puedan establecer algunos proyectos de estos y que puedan trabajar a partir de la importancia que tiene
el encuentro como tal y la temática como tal, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental. Y luego de eso, el día jueves también venimos a las 3 de la tarde a una plenaria, ¿verdad? A una plenaria en donde cada grupo elige un portavoz y venimos de nuevo aquí a presentar ese trabajo de estos 2 días que hemos realizado, ¿verdad? Con eso se termina, digamos, esta parte del trabajo para consolidar anteproyectos, y ya seguiríamos con la otra parte, que es la valoración que el doctor Calvo nos va a hacer con respecto a toda la dinámica, ¿verdad? Porque el doctor Calvo esperaríamos que usted pueda estar observando ahí cómo trabajan las personas y que una fuente desde afuera nos pueda hacer las críticas necesarias o ver las cosas positivas de todo el trabajo del encuentro como tal, ¿verdad? Y es muy importante el uso, cada aula en los módulos va a tener la tecnología necesaria, computadoras, llaves mayas y todo, ¿verdad? Para ir sistematizando de alguna manera todo el trabajo. Entonces, cuando lleguemos a la plenaria final del día 3, ¿verdad?, ya podamos tener un trabajo bastante avanzado, ¿verdad? Entonces, como última parte, lo que queremos es mostrarle cómo quedarían conformados los grupos para el trabajo que vamos a realizar ya, ¿verdad?, a partir de ahora en el módulo 5. La pregunta 1 estarían de la 1, Jaime Mora, Melissa Chacón, David Cerdas, Carmen Peña, Dorian Chavarría, María Ángel Sánchez. Y de la OTN, José Soto, Chile Segura, Christopher Montero, Silvia Rodríguez, María Milagro Piñeiro, Lourdes Castro, Javier Herrera, Rodney Cordero, Julio Esquivel y Priscila Benavides. Y discutiendo sobre la pregunta 1, ¿verdad?, que ya también la vamos a hacer cuando estemos trabajando ya en el grupo. La pregunta 2 estarían Rolando Mora, Flor Salas, Edgar Hernández, Manuel Rojas, Rocío Pereira de la UNA, Maynor Herrera, Giovanni Rodríguez, Luis Alberto Rojas, José Luis III, Olivier Hernández, Edgar Zúñiga, Hilda Alvarado, Marcela Segura, Gabriela Carvajal, Cristina Solís de la UTN, ¿verdad? En la pregunta 3 estarían don Edwin Paredes, don Carlos Castro, Olga Solano, Sonia Montero y Giselle Alvarado. Y Giovanni González, Ana Rodríguez, Walter Carlos, Alex Soto, Nuria Sancho, Cinia Castillo, Patricia Calvo, Víctor Hugo Laguna y Cruz Prado. La pregunta 4 estarían Diego Garita, Miguel Barahona, Jenny Vargas, Ariana Venegas, Enrique Mata. Y Dora Araya, Marcela Oviedo, Gerardo Vázquez, Esteban Salguero, Pedro García, Carol Rojas, Yanili Chan, Carlos Herrera, Carlos González y Margarita Esquivel. Y en la pregunta 5 estarían Maribel León, Heidi Vega, Juan Diego Gómez, Julio Barquero, Frecia Sancho, Sara Valenciano, Gabriel Bermúdez, Javier Herrera, José Francisco Rosales, María Arias, Mario Gómez, Marvin Campos, Fernando Villalobos, Marco Arguedas, Luis Alberto Rojas y Andrea Barrantes. Ajá. Si hay alguien que está fuera o doble, bueno, ahí nos dicen para ver dónde los ubicamos, pero esa era la decisión que hicimos nosotros para este trabajo. Si no hay alguna duda existencial de último momento, entonces cerraríamos aquí y pasaríamos al módulo 5 para que cada uno pueda trabajar con sus coordinadores. Muy bien. Y en el paradigma más de que es la enseñanza, que no hay necesidad de todos nosotros, aunque el sistema se debate mucho de nivel holístico y que se debe conocer todo lo formamos, todo aprendizaje. Y en algunas cosas, clases que no Contexto histórico, no, sigo yo, si todas significan
¿Cuál es el papel que juega la educación superior en la formación del individuo? Nosotros hablamos básicamente en que la educación superior hoy día tiene vasta información, tiene demasiados recursos donde mejorarnos, pero no generamos el conocimiento, no se genera el conocimiento hacia los individuos. Entonces, no se genera a partir de que el conocimiento cada persona lo tiene que generar a sí mismo. La misma información la podemos tener todos, pero no todos la vamos a entender igual. Eso lo hemos perdido. Entonces, sería muy importante tratar de volver a eso, a esa esencia, a la esencia de que el individuo, el estudiante se interese por abarcar diversos campos que no sean anuentes o que no sean parte de la carrera académica que cada estudiante tenga. La idea de ustedes de que la formación en la educación superior no es una formación, la educación superior lo que hace es abrirte el panorama y darte como varias opciones para que uno pueda ir construyendo su propio conocimiento a partir de tu esencia como persona. Entonces, hablamos en que tiene que haber que tiene que ser de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Es como una cosa cíclica donde tenés que alimentarte de varias cosas para poder sacar como esa esencia que no se me olvidó, más o menos. Y que también tiene que partir de lo que nosotros que estamos formados en otra época y con otros intereses, también teníamos que comenzar a hacer un proceso de cambio, o sea, que no solo va dirigido a los estudiantes, sino que también va dirigido hacia los académicos, hacia los profesores, que somos los que tenemos que ponerles ante ellos la pasión, la esencia, el poder emocionarse. Si nosotros desde nuestras propias áreas no logramos emocionar, no logramos transmitir pasión, pues por muy bonito que sea el discurso, pues será fallida, ¿verdad? Porque si bien hay una necesidad de que la carrera que elijan vaya acorde a sus intereses personales, que sería lo bonito, ¿verdad? Cuando el muchacho encuentra su carrera por vocación y no por un interés económico. A veces eso pesa tanto a nivel social. Hay muchachos que dicen, yo quiero ser artista, pero eso no genera, entonces esto es otra cosa, porque se direcciona hacia eso, que podamos darles esta libertad de encontrarse con ellos, partiendo también de nuestros propios encuentros. Y para que un individuo se transforme, no basta con solamente la educación superior, es parte de un conglomerado de elementos que deberían participar conjuntamente para que esta transformación realmente se dé. Cuando leímos individuo, no pensamos únicamente en el estudiante, pensamos en el individuo desde el punto de vista del cliente interno y el externo, diríamos en hotelería, ¿verdad? O sea, no solamente el usuario, sino el empleado, ¿verdad? También tiene que transformarse. En eso tenemos la teoría de la LODA, se llama.
La teoría de la lora, hay dos loras, la lora silvestre y la lora cautiva. La lora cautiva es una lora cómoda, porque ella está metida en una jaulita, le dan de comer y repite las veces del día, rico, rico, y la lora dice rico, y ahí acabó su educación. La lora silvestre tiene que comer, buscar qué comer, cómo se relaciona, cómo sobrevive. Pero los individuos de hoy, pues conformamos una universidad, digamos, docentes, administrativos y estudiantes, somos herederos de una educación de lora cautiva, ¿verdad? De receptores, repetidores del conocimiento, y en ese sentido, transformar al individuo es una labor desde la universidad coadyuvante con otras cosas para lograr generar una actitud y un deseo de transformarse, tanto el estudiante como el docente y el administrativo. Ahí nos agarramos de la biopedagogía como un modelo de transformación, donde evidentemente en la naturaleza observamos desde la ciencia que todos los elementos se transforman continuamente en su interacción unos con otros, y por lo tanto es natural y lógico que todos deberíamos transformarnos conjuntamente. Estamos clarísimos que desde la universidad debemos crear espacios de reflexión para cambiar la estructura, que es lo que generaría un cambio real, porque de nada vale tampoco que yo como docente visione que las cosas deben ser de esta manera, me convence y lleve el curso de epistemología y mediación y todo, cuando me vuelvo a la estructura universitaria y esta misma estructura no me lo permite. O sea, ahí vamos de nuevo a la transformación, a lo coadyuvante de todos. Algo que entendemos claramente es que se transforma en individuos, el estudiante quiere transformarse de ser un individuo que le enseñaron en la escuela y el colegio conocimientos estandarizados, repetitivos, a un profesional realizado con una visión integral, humanista, el deporte, el arte, la filosofía, las letras. Ese cambio es jodido, ¿verdad? Así que en nuestra teoría, digamos, y se está dando, por ejemplo, la Universidad Nacional, la Universidad Técnica, la UCR, hablamos, digamos, de las generalidades de las universidades, no de las privadas, que esas tienden a eliminar las humanidades o los estudios generales. Pero nuestros muchachos reciben literatura, filosofía, artes, hay salón de deportes, etc. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Se está dando. Es que ahí lo que vamos, la estructura debe transformarse también. Claro. Ahora, por ejemplo, una cosa que yo... Es el primer papel de la universidad superior. Sí, por eso es coadyuvante, por eso es de todos los lados. Ahora, nosotros vemos docentes, por ejemplo, para decirte algo del área humanística, del área de las artes, que evalúan, o sea, para poder como sentirse docentes universitarios, digamos, hacen que un curso que debería ser muy placentero, un curso de arte, ¿verdad? Un curso de literatura, hacen de ese curso realmente una carga martirizante, ¿verdad? Es decir, no sé si aquí hay alguien de filosofía, pero he tenido alumnos que me han dicho, profe, que el profesor de filosofía quiere que yo escriba exactamente lo que dijo tal filósofo. Digo, ¿no sería interesante que pusiera un pensamiento y que de ese pensamiento genere? Pero entonces también hay una cuestión de querer igualarme o contagiarme de este academicismo unilateral, esta estructura que me obliga como a eso, y además si hago otra cosa diferente no lo logro, ¿verdad? Porque me dice que usted como es de danza y de teatro, sus cursos es de bailar y esto y lo otro, y entonces el otro entonces no sos un docente de verdad, o sea, tu materia no es de verdad, uno comienza a hacer espiritismo para tratar de que uno y saque lugar. La universidad no cumple el papel de transformar al individuo. La universidad tiene que ser un organismo vivo que se autoorganice, que se visualice como capaz de generar procesos y caminar hacia el logro del autoaprendizaje. Y si no somos como universidad capaces de hacer eso, tampoco vamos a ser capaces de que nuestros estudiantes vivan eso. Entonces, si no logramos eso, vamos a seguir en lo mismo. Va a venir el paquete estructural y nos vamos a acomodar.
va a venir la estructura de los bancos y nos vamos a acomodar y vamos a andar como cardúmenes, como decía que necesitamos. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces el papel de la universidad, empecemos por transformar nuestras propias ideas y volvernos más críticos de lo que estamos haciendo para no ser, perdón por la palabra, pero serviles del que venga, porque no podemos ser serviles del que venga. Si no somos universidad, si no somos educación superior, somos cualquier cosa. Nos podemos llamar instituto, nos podemos llamar para universitario, cualquier cosa menos universidad. Bueno, muchísimas gracias. Todo riquísimo. Vamos a ir hablando. Vamos a nombrar un representante que vaya a ser vocero allá. La compañera. No. Es que ya va para reunión. Tengo reunión, tengo que estar en la universidad a las 5. No podemos hacer eso. ¿De qué autoridad? Yo escribí el papel de los universitarios. Pero vos. No, pero. Que recojan todo lo que hemos dicho aquí. Si lo recogen, No me acuerdo de nada. Listo. No nos presentamos. Que sea el nombre de cada uno. Mi nombre es Rocío, estoy para servirles. Mi nombre es Alexander y también estoy para servir. No, a este, porque las dos bebés son compañeros. A ver, que sé que mata. Miguel Barahona. Yalile Chan. Jenny Vargas. Esteban Santiago. Y Dora Nani. Y Carlos Herrera por acá. Carlos desde la cámara. Entonces usted va a ser nuestro vocero. ¿Quién hace aquí la presentación? ¿Quién es ágil así con las artes gráficas y... Las dos tenemos la pregunta compleja, como pueden ver, ¿verdad? En dos, ¿verdad? Para irla analizando desde el principio. Y sugiero, si ustedes tienen a bien, si les parece, que podríamos dividir digamos, esta pregunta la hacen dos grupos. El grupo que se siente más llamado a responder esa pregunta y esta otra pregunta a otros dos grupos. No sé qué les parece, ¿verdad? ¿Qué les parece? Okay. ¿Solo tres? Sí, no, pensé que éramos cuatro. Lo que pienso es que sí, las dos preguntas tienen mucha conexión. Prácticamente la segunda hace referencia a la primera en más palabras. Perfecto, entonces. Se sienta más cómodo. Claro. Bueno, ¿tu nombre es? Ciencia, hay básicas, hay sociales, Una palabra. No, es una palabra.